Vamos a realizar el trazado de rayos para una lente convergente. Lo primero que tenemos que ver son los elementos de la lente convergente. ¿Vale? La lente convergente la vamos a representar de esta manera, ¿vale? Con una línea perpendicular al eje óptico y que termina en puntas de flecha. Eso es lo que representa una lente convergente. En las lentes convergentes, las distancias focales f y f' se colocan de esta manera. La distancia, el foco f siempre va a estar a la izquierda de la lente y f' siempre va a estar a la derecha de la lente a la misma distancia. En este caso estamos considerando, como se puede ver aquí con la regla, una distancia focal de 5 centímetros. 5 centímetros a la izquierda estaría f, 5 centímetros a la derecha estaría f'. Y esta otra línea que hemos marcado aquí, este punto que hemos marcado aquí, sería el doble de la distancia focal. Porque, igual que hacíamos con los espejos, vamos a considerar varias situaciones dependiendo de dónde se coloque el objeto. Visto esto, el objeto lo estamos situando más a la izquierda del doble de la focal. Vale, ¿cómo es el trazado de rayos en una lente convergente? Bueno, pues también vamos a poder dibujar siempre 3 rayos, o algunas veces podremos dibujar los 3 y otras no, de tal forma que se cumple lo siguiente. Un rayo que pasa por el objeto y va paralelo al eje óptico, atraviesa la lente, se refracta, es decir, va a cambiar de dirección, de tal forma que el rayo refractado pasa por f'. Un rayo que pasa por el objeto y por el foco f, cuando se atraviesa la lente se refracta, se desvía y sale paralelo al eje óptico. El punto donde interseccionan los dos rayos refractados será el punto imagen y ahí es donde colocaremos la imagen del objeto, lo que hemos llamado, o lo que vamos a llamar I'. Hay un tercer rayo que podemos realizar y es que un rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. Con lo cual vemos que los 3 rayos se cortan en el mismo punto y nos da la posición de la imagen I'. La naturaleza de la imagen vemos que es una imagen real porque se forma donde se cortan los rayos refractados, es una imagen invertida y además es de menor tamaño que el objeto. Vamos a estudiar ahora qué pasa cuando, también en una lente convergente, el objeto se sitúa justo al doble de la distancia focal. Realizamos el trazado de rayos. Un rayo que sale paralelo al eje óptico pasando por el objeto se refracta pasando por f'. Un rayo que pasa por el foco atraviesa la lente y se refracta paralelo al eje óptico. Y un tercer rayo que pasara por el centro óptico, por el vértice, vemos que no se desvía. El punto donde han interseccionado los 3 rayos refractados nos va a dar la posición de la imagen. Ahí es donde situamos la imagen I'. ¿Cómo es esta imagen I'? Bueno, pues I' es una imagen real porque se forma donde se cortan los rayos refractados, es una imagen invertida
y tiene exactamente el mismo tamaño que el objeto. De hecho, la posición es exactamente también el doble de la distancia focal, pero hacia la derecha. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando el objeto se haya situado entre la focal y el doble de la distancia focal. Realizamos el trazado de rayos como siempre. Empezamos dibujando un rayo que pasa por el objeto y va paralelo al eje óptico. Al atravesar la lente convergente saldrá refractado pasando por F'. Un segundo rayo que pase por el objeto y por F, al atravesar la lente saldrá paralelo al eje óptico. Prolongamos este primer rayo refractado y este punto en el cual intersectan los dos rayos refractados me da la posición de la imagen Y'. Como siempre, se puede comprobar también el tercer rayo, que es aquel que pasa por el vértice centro óptico sin desviarse. También coincide en la misma intersección que las anteriores. Vamos a estudiar la naturaleza de la imagen. En este caso, la imagen vemos que es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto. La siguiente situación que vamos a analizar es cuando el objeto se coloca justo sobre el foco. Realizamos el trazado de rayos. Primero dibujamos un rayo que pasando por el objeto va paralelo al eje óptico. Al atravesar la lente sale refractado pasando por el foco imagen, por el foco F'. Y el segundo rayo que vamos a dibujar, solo nos queda la posibilidad del rayo que pasa por el vértice, puesto que no podemos dibujar ningún rayo que pase por el foco porque el objeto está situado justo encima del foco. Entonces, un rayo que pasa por el vértice, por el centro óptico, atraviesa la lente sin desviarse. Como vemos, estos rayos son paralelos entre sí, no se van a cortar nunca y eso quiere decir que en esta situación no se forma imagen. Por último, la última situación que vamos a analizar en una lente convergente es aquella en la que el objeto se encuentra entre el foco y el vértice. Dibujamos, como siempre, un primer rayo paralelo al eje óptico. Al atravesar la lente saldrá refractado pasando por F'. Dibujamos ahora un segundo rayo que pase por el foco y que saldrá refractado. Por último, vamos a realizar el trazado de rayos cuando el objeto se haya situado entre el foco y el vértice. Empezamos, como siempre, dibujando un rayo que pasa por el objeto paralelo al eje óptico. Al atravesar la lente convergente sale refractado pasando por F'. Dibujamos un segundo rayo que pase por F y por el objeto. Al atravesar la lente saldrá refractado paralelo al eje óptico. Podemos observar que estos dos rayos, el rayo azul y el rayo verde, son dos rayos divergentes, nunca se van a cortar, pero lo que sí que se van a cortar son sus prolongaciones, así que vamos a dibujar las prolongaciones de ambos rayos.
la prolongación del primer rayo hacia atrás y como es una prolongación ya sabemos que tenemos que dibujarlo con línea discontinua. Y la prolongación del segundo rayo que lo mismo, como es una prolongación, la tenemos que dibujar con línea discontinua. El punto donde se cruzan las dos prolongaciones nos dará la posición de la imagen, que llamamos I'. Podríamos también dibujar el rayo óptico que pasa por el centro óptico sin desviarse. Bueno, en este caso sería también la prolongación y vemos que efectivamente pues también se corta donde los anteriores. En realidad este rayo pues tiraría hacia allá. Sería divergente con los dos anteriores, pero su prolongación sí que se cortaría. Por último, estudiamos la naturaleza de la imagen y vemos que en este caso es una imagen virtual. ¿Por qué? Porque se forma donde se cortan no los rayos, que son divergentes, sino se forma donde se cortan las prolongaciones de los rayos refractados. Además, es una imagen derecha y de mayor tamaño que el objeto.